ustedes tienen una colección finita de subespacios vectoriales de B. Y van a probar que la suma de esos subespacios también es un subespacio vectorial de B. Lo primero que hay que hacer es entender cómo se suman dos conjuntos. La suma de dos conjuntos es un nuevo conjunto formado por elementos X que se pueden escribir como suma de un elemento del primero más un elemento del segundo. ¿Okay? Es decir, un X está en A más B, si y solo si X es igual a A más B con A en el primer conjunto y B en el segundo conjunto. Esto lo vamos a usar bastante a los efectos de elaborar la demostración. Como tengo una cantidad finita desde igual 1 hasta n, vamos a proceder por inducción matemática. Procedamos entonces por inducción sobre I, ¿sí? sobre n, ¿no? Sobre el número de espacios que tenemos. Si n es igual a 1, evidentemente W1 es un subespacio vectorial. Se cumple el teorema. Si n es igual a 2, vamos a probar que W1 más W2 es un subespacio vectorial de B. ¿Okay? Esto tengo que probarlo. Es el primer paso inductivo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que probar? Que el 0 está aquí en la suma. Pregunto yo, ¿el 0 está en la suma? Para que el 0 esté en W1 más W2, lo que tengo que demostrar es que el 0 se puede escribir como la suma de dos elementos, uno en W1 y otro en W2. ¿Hay dos números en W1 y W2 que la suma me da 0? La respuesta es sí. Como W1 es un espacio vectorial de B, el 0 está en W1. Como W2 es un subespacio de B, el 0 está en W2. Además, yo puedo escribir al 0 como 0 más 0. Es decir, estoy escribiéndolo representando al 0 como un elemento de W1 más un elemento de W2. De acuerdo con la definición que vimos allá de suma de conjuntos, esto significa que el 0 está en la suma de W1 más W2. ¿Okay? Segunda condición. Ojo, estoy probando que la suma es su espacio, ¿no? La suma es igual a 2. Si tomo dos elementos, U y B, en la suma, debo probar que la suma de ellos dos también está en la suma. ¿Okay? Si U está en W1 más W2, quiere decir que U se puede escribir como un W1 pequeña más un W2 pequeña, tal que W1 está en W1 grande. Esta es la definición de suma. Cada vez que tengo un vector en el espacio suma, se puede escribir como uno de aquí más uno de aquí. B, de la misma manera, B lo puedo escribir como U1 más U2, tal que U1 está en W1 y U2 está en W2. ¿Okay? Finalmente quiero ver si yo puedo expresar la suma de estos dos vectores como una suma descompuesta en un vector que esté en W1 más un vector que esté en W2. Si yo agarro la suma, U más B, sumo estos dos, es W1 más U1 más W2. Pregunto, W1 más U1 estará en W1. La respuesta es sí, ya que tanto W1 como U1 están en W1. Y como W1 es su espacio, la suma es cerrada acá. Recordemos aquí. Ahora bien, W1 y U1, los dos están en W1, aquí lo dice, ¿verdad? Y W1 sé por hipótesis que es un subespacio de B, por lo tanto la suma es cerrada. Quiere decir que si yo sumo estos dos, esto está en W1, y con el mismo argumento, si W2 y U2 están en W2, dado que W2 también es un subespacio, la suma
de W2 más U2 está en W2. ¿Qué significa esto? Que he escrito el vector suma como una parte en W1 y una segunda parte en W2. Eso significa que U más B es un vector del espacio suma. ¿Qué me faltaría? La multiplicación por escalar, ¿verdad? Tomo ahora un escalar para la condición 3 y un vector U en el espacio W1 más W2. Quiero probar que lambda por U está en la suma. Recuerden siempre, cuando quiera probar que un vector está en la suma de dos espacios, debo escribirlo como la suma de una parte aquí a una parte acá. Entonces, ahora bien, como U está en la suma, esto significa que U se puede escribir como W1 más W2, tal que W1 está en el primer espacio y W2 está en el segundo espacio. Es decir que si W1 está en W1 al multiplicar por lambda, esto está en W1, porque W1 es un subespacio y multiplicar por un escalar se mantiene. De la misma manera, W2 está en el subespacio W2 al multiplicar por lambda, esto está en el subespacio. Lo que significa que lambda por U es a su vez lambda por esta suma de vectores. Se puede separar aquí en dos. Lambda por U se puede decomponer como la suma de un vector en W1 más un vector en W2. Eso significa que él pertenece al espacio suma. ¿Okay? ¿Qué demostró? Que el 0 está en la suma, que la suma de vectores del espacio suma también se mantiene dentro del espacio suma, y que si agarra un escalar y un vector en el espacio suma, la multiplicación del escalar por este vector también está en el espacio suma. Ahí demostró usted que para N igual 2, la suma de dos subespacios vectoriales es otro subespacio